En este video podremos conocer los orígenes de la metodología BIM, entendiendo cómo ha ido evolucionando la tecnología, sus actores y requerimientos. BIM nos permite otorgar beneficios como optimización del tiempo en entrega de proyectos, control de costos en la etapa de construcción y, en última instancia, mayor eficiencia. A fines de la década del 2000, BIM ha ganado prominencia en toda la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, con varios mandatos de implementación en varios países. En los últimos años el término se ha hecho más evidente y necesario, sin embargo, BIM ha existido desde finales de los años 50. Los procesos y tecnologías detrás de BIM han evolucionado durante al menos 50 años. En estos 50 años la tecnología ha logrado incorporarse a todo nivel en distintas industrias, sin embargo, en la industria de la arquitectura, ingeniería y la construcción, se sigue construyendo como hace 50 años. BIM nos propone avanzar hacia los procesos de prefabricación y evolucionar hacia la industria 4.0, logrando mayor eficiencia, trazabilidad y control de nuestros proyectos durante cualquier fase de su ciclo de vida. Antes de definir el concepto BIM, es necesario revisar algunos conceptos y metodologías relacionadas que la anteceden. Iniciamos con el concepto CAD, que se define, traducido del inglés, como diseño asistido por computador, el cual data del año 1959 al 1960, acuñado por Douglas Ross y Dwight Baumann en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde el CAD, encontramos distintas derivaciones como el diseño arquitectónico asistido por computadora, o CAD, que hace referencia a cómo un conjunto de técnicas por medio de herramientas de computación gráfica se pueden desarrollar proyectos arquitectónicos. De esta misma manera podemos también definir otras derivaciones según la industria específica, en donde se utiliza software y tecnología para el procesamiento de diseños, procesos de automatización, fabricación y o construcción. Bajo la misma lógica, encontramos siglas que definen la utilización del computador al servicio de alguna disciplina en particular. CAD/CAM, para la industria y aplicaciones orientadas en la fabricación digital. MCAD, para la industria dedicada al diseño mecánico. CAI, para la industria especiada de ingeniería. CAD, para el rubro orientado al diseño industrial. Y CAD, para la industria del diseño de circuitos electrónicos. Estos conceptos y derivaciones han dominado durante décadas, en donde la utilización de aplicaciones especializadas para cada rubro ha permitido avances significativos en la prefabricación de productos y automatización de procesos productivos. En algunos rubros como el de la construcción, el proceso de industrialización, estandarización ha sido más lento, en donde muchos de los procesos constructivos deben ser desarrollados de manera manual. Hoy en día estamos experimentando una renovación metodológica en la industria, esto debido al surgimiento del concepto BIM para el diseño, construcción y operación de los proyectos de construcción. Esta nueva metodología data del año 1975, en donde se acuña el concepto BIM, definido como el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, temática que abordaremos a profundidad durante este curso. Por el año 1962, Douglas Engelbart entrega una visión misteriosa del futuro arquitecto en su artículo de Ampliar el intelecto humano, en donde cita: el arquitecto comienza por definir una serie de especificaciones y datos de una losa, muros de hormigón de 12 pulgadas de 8 pies de altura dentro de la excavación, y así sucesivamente. Cuando ha terminado, la escena es revisada y aparece en la pantalla. Una estructura está tomando forma. Se examina, la ajusta. Estas listas se convierten en una estructura interrelacionada cada vez más detallado, que representa el pensamiento maduración detrás del diseño real. Luego, en 1963, Ivan Sutherland nos entrega el inicio del CAD por medio del programa de visualización de modelos en interfase gráfica SAGE en 1963, programas de modelado de sólidos y de representación computacional de la geometría. Por otro lado, y paralelamente en el año 1963, nace el concepto de interacción entre humanos y computadoras HCI, narrado en el libro de Nicholas de Monchaux, donde se entrelazan los conceptos actuales del BIM y la tecnología CAD con la carrera espacial y la Guerra Fría. Ya entre 1975 a 1977, Charles Eastman acuña el concepto de la base de datos del diseño del edificio. Al observar los edificios a través del lente de la base de datos, contribuyó a la ruptura de la arquitectura en sus componentes.
Eastman, precursor de los conceptos BDS, Sistema de Descriptivo del Edificio, que fue el primer software que permitía describir los elementos individuales en bibliotecas, cuyos elementos pueden recuperarse e incluirse en un modelo. Posteriormente, en 1977, Glide, lenguaje gráfico para diseño interactivo. Este sistema logró ilustrar la mayor parte de las características de una plataforma BIM moderna. Eastman, con el BDS, propone los primeros atributos para un modelo BIM como la extracción de distintas vistas de un proyecto, plantas, cortes y elevaciones. La generación automática de dibujos consistentes con el modelos. Posibilidad de realizar análisis y cuantificaciones. Poder estimar costos y cubicaciones de materiales. Utilizar una única base de datos integrada. Estas características permiten hoy en día identificar y discriminar entre una aplicación BIM y otra no BIM. Siguiendo con la historia, Radar CH, en 1984, antes de Graphisoft, con Leonid Rais y Gabor Bojar, definen el mercado BIM como se conoce hoy en día. Utilizando una tecnología similar a la BDS de Eastman, el software CH Radar fue lanzado en 1984 para el sistema operativo Apple Lisa. Más tarde se convirtió en Archicad, lo que lo define como el primer software BIM que se puso a disposición en un ordenador personal. De manera paralela, en 1986, Robert Ice acuña el término BIM por medio del software Rookup System. Este sistema de software desarrollado por Rookups GmbH fue el primer programa en utilizar el concepto de escalonamiento temporal de los procesos de construcción, que fue aplicado en la construcción gradual del Terminal 3 del aeropuerto de Heathrow, Londres. Siguiendo con los avances, en 1988, nace bajo la empresa Perimetric Technology Corporation PTC, la primera versión de ProEngineer, CAD mecánico que utiliza un motor de modelado paramétrico basado restricción. En 1997, Irwin Humphreys, Leonid Rais y David Coenen comenzaron su propia compañía de software llamado Charles River Software en Cambridge, MA. Desde ahí nace Revit Technology Corporation, que luego en el año 2000 desarrolla un programa llamado Revit, una palabra compuesta que se pretende relacionar la revisión y la velocidad, que fue escrito en lenguaje CIE y utiliza un motor de cambios paramétricos, posible gracias a la programación orientada a objetos. En 2002, Autodesk compró la compañía y comenzó a promover en gran medida el software en competencia con su propio software basado en objetos, Architecture el Desktop. Bentley Architecture se introdujo en 2004 como una evolución de MicroStation. Gehry Technologies, a partir de arquitectura empresa de diseño de Frank Gehry, introduce a Digital Project, DP, en el año 2004, sobre la base de CATIA para la industria y IBC. Existen muchos más exponentes y precursores del BIM en la historia. En esta cronología hemos ilustrado los más icónicos que hasta hoy siguen sumando beneficios a la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. El uso de BIM en proyectos de construcción solo ganó fuerza a partir de mediados de la década de 2000, sin embargo, concepto BIM ha existido desde finales de los años 50. El BDS en la década de 1970. A principios de la década de 1970, la visión de Engelbart se haría realidad mediante la fusión de la tecnología de interfaz gráfica interactiva con una base de datos relacional. Uno de los primeros desarrollos para crear con éxito una base de datos de construcción. El programa utiliza una interfaz gráfica de usuario, vistas ortográficas y en perspectiva, y una base de datos que permite al usuario recuperar información por atributos. El BDS fue diseñado y creado por Charles Eastman. Sin embargo, BDS no era muy popular, ya que se había limitado a bibliotecas individuales y a opciones de diseño, tales como estructurales y arquitectónicas. Por lo tanto, el lenguaje gráfico para el diseño interactivo Glide se introdujo en 1977, que se incorporó y se construyó sobre BDS. El Glide fue desarrollado para incluir ciertos elementos de construcción y, más notablemente, para ser utilizado como una herramienta para monitorear la precisión de los datos, la estimación de costos y la evaluación del diseño estructural. El BPM, en la década de 1980. En 1989, se desarrolló un nuevo programa llamado Modelo de Producto de Construcción, BPM, que cubrió los procesos de diseño, estimación y construcción, información de los proyectos desde la planificación hasta su finalización.
Actuó como un archivo y marco de conceptos, tecnologías y estándares. Sin embargo, el BPM solo se enfocó en la información del producto en lugar de integrar información que fue útil para el diseño y la gestión de la construcción en la industria. Se necesitaba un mayor desarrollo. El GBM, en la década de 1990. En 1995 daba inicio al modelo de construcción genérico, GBM, para expandir e integrar la información del diseño actual y futuro que podría usarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo que permite múltiples puntos de colaboración entre las partes interesadas del proyecto. El BIM en la década de 2000 y en adelante. Se introdujo el modelado de información de construcción en el advenimiento de la revolución tecnológica. BIM no es un programa o software, sino un conjunto de prácticas basadas en investigaciones anteriores para utilizar las mejores tecnologías disponibles, mejorando el flujo de información, reduciendo errores, por lo tanto, aumentando la eficiencia a través de la construcción colaborativa. Es importante contextualizar que actualmente, ningún software único ofrece una solución BIM completa. En su lugar, una variedad de software se utiliza simultáneamente en las fases de evaluación, diseño, preconstrucción, construcción y uso. Las empresas comercializadoras de aplicaciones BIM definen el concepto a través de sus herramientas. La empresa Autodesk promociona sus productos bajo el concepto BIM. Building Information Modeling. La empresa Graphisoft a través del concepto del edificio virtual. Y Bentley Systems bajo el concepto de modelos de proyecto integrado. BIM ha sido diseñado para facilitar el intercambio y la interoperabilidad de la información en un formato digital. La importancia de conocer los orígenes de la metodología BIM, entendiendo cómo ha ido evolucionando la tecnología, sus actores y requerimientos, nos ha permitido correlacionar la evolución de la tecnología con los requerimientos de la industria y la respuesta materializada en las plataformas. Podemos concluir que la metodología BIM es un concepto que ha ido evolucionando de la mano de la tecnología que plantea nuevos desafíos y un cambio paradigmático para la industria.